Vamos a hablar de un tema que se ha reinstalado a partir de lo que fue el pasado Festival de la Canción de Viña del Mar y que generó una discusión para algunos, esto de qué pasaba con el monstruo, si había que revivirlo o no, que era el único festival del mundo donde se esperaban las pifias. Algunos dicen que es bueno porque en el fondo hace que uno suba el nivel y quiera hacer lo mejor posible frente al público para no correr riesgos. Otros dicen que es innecesario, que de verdad si a ti algo no te gusta, definitivamente hay que dejarlo pasar y no aplaudir o ser de alguna manera indiferente, podríamos decir. Pero todo esto se transforma en revisar para atrás y para adelante, como somos como país respecto a eso, al bullying derechamente, ¿no? Ahora que ingresamos al colegio, también hay un caso de acoso en un colegio de Talca, donde los papás de esta pequeña dicen que la niña estaba aterrada de volver al colegio. Subió un video, por haber ¿no? subido este video, exactamente. Claro. Entonces, de todo esto queremos hablar hoy día con el psiquiatra, miembro del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad, Nicolás Hayes. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Nicolás. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, pues aquí analizando esta situación que partamos por lo de Javiera Contador, las pifias, esto de estar atentos a ver si aprobamos o no aprobamos algo y determinar de alguna manera lo que puede pasar públicamente, ¿no? Porque distinto es cuando yo te hago una crítica o incluso, no lo estoy justificando, estoy poniendo solamente las diferencias de contexto. Cuando yo le hago una crítica a alguien o me burlo de alguien face to face, yo es una persona, a cuando lo hago públicamente, me imagino, cuando es algo masivo y algo que cuando es en las redes además queda, ¿no? Sí, de todas maneras. A ver, yo creo que es difícil analizar como desde la definición, ¿cierto? En relación a la presentación de Javiera Contador, porque en ese caso no hubo una reacción, al menos inicial, ¿cierto?, a lo que era su propio espectáculo, sino que fue netamente invalidarla desde la molestia ante el artista anterior. Por lo tanto, fue como bastante gratuito, ¿cierto? Y si bien es algo que pasa, se ha visto en otras instancias en el festival, no es algo que efectivamente sea positivo. Yo creo que la pifia, si bien en algunos momentos puede ser parte de la manifestación y parte como del juego, entre comillas, ¿cierto?, que se puede dar dentro del festival, creo que es muy distinto a lo que se dio en ese contexto en particular. Creo que eso fue netamente una agresión bastante gratuita, ¿cierto?, donde no hubo espacio para poder el artista, en este caso, desplegar su contenido, desplegar su propio show, sino que está muy interferida por esta hostilidad, en el fondo. ¿Nos pasa algo, digo en términos generales, Nicolás, con la manifestación crítica cuando es en grupo o cuando es, por ejemplo, en redes, en donde no apareces tú, sino que puede aparecer un seudónimo o otra cosa? Hay como que hay gente que se toma esas como libertades de exceder ciertos márgenes que a lo mejor en lo individual no lo harían. Sí, está bien documentado, ¿cierto?, de cómo efectivamente actuando en grupo nos sentimos de alguna manera respaldados o se despliega de alguna manera la culpa entre otros, se comparte la culpa y eso nos hace sentir más seguros y nos permite, en un mal sentido, ¿cierto?, pero nos permite como realizar o establecer conductas que habitualmente en solitario no lo haríamos y que muchas veces incluso van en contra de los lineamientos morales propios que uno pueda tener. Y claro, como que el grupo lo valida, ¿cierto? Y lo otro es lo que tiene que ver con las manifestaciones en redes, particularmente lo que tiene que ver con el ciberbullying, ¿cierto?, que aprovechando que estamos hablando un poco de eso, que también da espacio un poco lo mismo, en que uno puede hacer uso de o manifestar todo lo que uno quiera, independientemente de que sea bueno o malo, con el escudo de tener un seudónimo, de no revelar la propia identidad, de escudarse un poco en eso para poder hacer mucho daño. Estaba pensando, Nicolás, en estos escenarios que son como múltiples, ¿no? Donde existe una especie de idea tácita que se transmite, ¿no? Estoy pensando en los conciertos, estoy pensando en los partidos de fútbol o de otros deportes, en donde, claro, si a uno no le gusta algo, tiende a silbar, a pifiar o a otras cosas. En el Festival de Viña está esta especie como de circo romano, ¿no? Exacto. Esta cosa de que los medios también hemos creado esta idea del monstruo, ¿no? También hemos creado ese concepto. Y la organización y todo el mundo. La organización hizo en algún minuto hasta un pifiómetro, me acuerdo, un año, en fin,
habían Sí. un montón de Y los actividades. animadores todos los años hablan del monstruo. Claro, claro, Sí. ahí como que instalamos todos, ¿no? Y todas, esa especie como de circo romano, ¿no? Como que se permitiera, yo tengo una opinión ahí bien, bien particular, que voy al fútbol mucho, como que hay gente que dice, yo pago mi entrada, entonces tengo derecho a insultar. Y yo digo, no, pues tú no tenés derecho a insultar por pagar una entrada, pues. Me parece, no sé. Sí. A ver, que también tiene que ver mucho con cómo hay muchas cosas que históricamente se han normalizado Claro, claro. y que hoy día, en la medida que hemos crecido en conocimiento y en reivindicar el rol que tiene la salud mental en todo, en el fondo en la vida, ¿cierto? Se ha ido como desnormalizando y encontrando que efectivamente hay conductas que no están bien. Yo separaría lo que es el estadio, ¿cierto? Como el fútbol, de lo que es el festival en particular, porque creo que, claro, que son contextos un poco distintos, pero efectivamente entendiendo de que en ninguno debería haber espacio para la agresión. Eso es como parte, como fundamental, ¿cierto? Pero en particular lo que tiene que ver con el monstruo, ¿cierto? En el festival, creo que también se ha ido como fomentando esta imagen del monstruo en que originalmente, ¿cierto?, surge desde la manifestación del público ante un espectáculo que no está cumpliendo sus expectativas. Y ahí nace como la manifestación como legítima, entre comillas, de un público que no está contento con lo que se le ofrece. Creo que es distinto a lo que ha ido armándose ahora, donde, sobre todo con los humoristas, ¿cierto?, se ha formado esta especie, como tú decías, de circo romano, donde ya no importa mucho el espectáculo, sino que es netamente como poner en jaque, ¿cierto?, al artista de una forma súper agresiva, muy incómoda, muy expuesta. Entonces yo creo que tiene muchos matices en ese sentido. Estamos hablando con Nicolás Hayes, psiquiatra y miembro del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad, en nuestros lunes de salud mental, básicamente a propósito del bullying, de la odiosidad que generamos, que pareciera, Nicolás, que también hay un rasgo cultural ahí nuestro, porque pensando en el Festival de Viña, por ejemplo, con Maroon 5 ya es un caso, ¿no? O sea, después de lo que pasó con Viña, esos seres humanos publican algo en sus redes y los llenan de recetas chilenas, además, que es una situación que no sé a quién se le ocurrió. Pasó de alguna manera, yo insisto, yo creo que Peso Pluma de alguna forma puede estar a lo mejor estresado y todo, pero yo creo que también pesó en su decisión de no venir el hecho de saber que quedaba expuesto a que lo maltrataran mucho. Somos bien odiosos, no solo en las redes sociales en general, o sea, cuando uno se cae, la primera reacción que muchos tienen es reírse. En el colegio éramos mandados a hacer generacionalmente hace algunos años para los apodos, para nuestros compañeros y compañeras. Y todavía, exactamente, en distintos contextos. Y tú decías lo del humor, ¿no? Efectivamente, siempre se decía que el humor era carne de cañón en el Festival de Viña y de alguna manera recién con el paso de los años hemos ido aprendiendo a no burlarnos de los gordos, no burlarnos de los pelados, no burlarnos de los gangosos. También tiene que haber un cambio generacional para que cambiemos como sociedad y dejemos de hacerle bullying a todo el mundo. De todas maneras, porque ahí se genera un fenómeno bien, bien interesante, que es como, efectivamente, sobre todo a nivel como escolar, ¿cierto? Como se ha ido como tomando conciencia y poniéndole nombre a este acoso que sufren algunos estudiantes, ¿cierto? Pero se nos olvida que nosotros como adultos tenemos conductas que son muy en la misma línea. El bullying no solo está restringido al colegio, o sea, eso, como solo el colegio, perdón, sino que también está a nivel universitario, está a nivel de colegas de trabajo. O sea, el bullying es bien transversal y en el fondo está como un poco demonizado, que parece bien, ¿cierto?, en relación a la época escolar, pero no se tiene tanta conciencia de que es una práctica y una serie de conductas que sí se extienden en distintas etapas de la vida de adulto también. Y en eso el ejemplo sin duda es fundamental para poder proteger como a las poblaciones que estarían mucho más expuestas, ¿cierto? Cuando hablamos efectivamente de este cambio, tiene que venir, porque las nuevas generaciones en ese sentido a lo mejor son mucho más abiertas, menos prejuiciosas, están aprendiendo lecciones que nosotros no, y ahí a nosotros nos cuesta, porque siempre se dice que se enseña con el ejemplo, y no somos muy buenos para dar ejemplo. Sí, eso es muy cierto, y sin duda las generaciones que ahora, ¿cierto?, están como en la época escolar, ¿cierto?, desde algunos años atrás, van a venir con este cambio de paradigma donde efectivamente
no solo se toma conciencia de la victimización de los alumnos, de los niños que sufren bullying, sino que también se toman medidas preventivas, que yo creo que es lejos lo más fundamental, y además se toman medidas de acción ante circunstancias de bullying. O sea, hoy día la acción de los colegios, ¿cierto? Partiendo porque hoy día existen comités de convivencia escolar, ¿cierto? Jefaturas de convivencia escolar. Hoy día la visión de los colegios ha ido cambiando, efectivamente, no normal o desnormalizar las agresiones entre alumnos y tomar medidas al respecto. Antes era muy frecuente de que existía bullying y en el fondo el sistema lo que mostraba era que, bueno, el bullying es parte de los niños siendo niños y en el fondo la víctima en este caso era efectivamente como el débil en este sentido, y muchas veces cuando se defendía se castigaba a quien era agredido y no a los otros. Creo que eso con el tiempo ha ido cambiando y eso va a permitir que estas generaciones también nos enseñen a nosotros a darnos cuenta de que tenemos conductas que no están bien. Creo que es muy importante como a nivel de comunicación entre los adultos y los niños, ir entendiendo de que los adultos también pueden aprender de los niños, o sea, o de las personas más jóvenes, ¿cierto? Como ya el adulto no es el dueño de la verdad absoluta. Hoy día los tiempos van cambiando y sobre todo con las tecnologías, las formas de comunicarse, etcétera, ha sido mucho más rápido de que quizás una generación como la nuestra tuvo a esa misma edad. Por lo tanto, hoy día uno se va quedando más obsoleto de forma más rápida, entre comillas, claro. ¿Cierto? Claro. Y en ese sentido hay que estar muy dispuesto y tener también como la humildad de alguna manera de aceptar de que hoy día el adulto no es el dueño de la verdad, sino que hoy día tiene que estar dispuesto a aprender de las generaciones más menores, incluso en temas de convivencia, en temas de lineamientos morales, en temas de comunicación sobre todo, ¿cierto? Y uno estar dispuesto a hacer el cambio también. No sé si pudiste tener acceso a ver esta imagen que se ha viralizado, este video que se viralizó de Pía, una adolescente del Colegio Inglés de Talca, ¿no? Que justo previo al inicio de clases del año escolar sube un video donde se nota muy, muy angustiada a propósito de este regreso, a propósito de este retorno, en lo que ella califica, ¿no? Evidentemente de una acción de bullying de sus compañeras, ¿no? No sé si pudiste verlo. ¿Y esto qué puede generar de cara a un inicio de año escolar? Hay chicos, chicas que claro que para quienes ir al colegio es una situación súper compleja por diferentes motivos. Sí, ese caso en particular no he tenido la oportunidad de verlo, pero sin duda existen muchos casos similares, ¿cierto?, que se han dado en forma repetida, como tanto en redes como en redes formales como informales. El bullying es bastante complejo porque tiene que ver con un acoso que es persistente en el tiempo, que es frecuente, que es intencionado y que viene desde los pares. Yo creo que eso también es bien significativo, porque viene desde quienes están en nuestro mismo nivel, ya sea etario o de compañeros del mismo curso o de compartir ciertas características, pero que sin embargo generan una asimetría, en donde quien está siendo víctima de bullying se ve sometido o incapacitado de poder defenderse. Y eso genera muchísimos riesgos, ¿cierto? Particularmente en salud mental, que es lo que estamos conversando hoy día, de generar cuadros, ¿cierto?, que impacten de forma significativa en la vida cotidiana, y que particularmente en la época escolar, que es un periodo donde se desarrolla la personalidad, tiene un impacto particularmente significativo y que puede determinar patologías también en el adulto. Nicolás, mira, particularmente para quienes nos están escuchando en ADN.cl, de hecho hay varias notas a partir de este caso del Colegio Inglés de Talca. Solo para contextualizar, es una pequeña que pasó a octavo básico, una estudiante que tiene 13 años de edad, que subió un video dando cuenta de el bullying al que está siendo víctima hace ya 3 años. Ella dice y cuenta que lo ha pasado muy mal, que no la consideran, que no la integran a los grupos, que los recreos los pasa sola, que le dicen que tiene piojo, que
que tiene viruela del mono, un montón de cosas, y que en las vacaciones contaba a su padre, además a las últimas noticias, que ella les dijo que estaba aterrada por volver a clase y que los papás ahí le dijeron, bueno, vas a bajar esta publicación, y ella dijo que no lo iba a hacer porque todo lo que decía era verdad y que también les pasaba a otros niños y niñas. Entonces ahí los papás deciden apoyarla porque creen que la menor está haciendo lo correcto. ¿Cuál es la mejor manera de actuar aquí frente a una situación como esta? Porque claro, efectivamente uno dice, hay que resguardar a la niña y a lo mejor habría que haberla cambiado de colegio, o hay simplemente que apoyarla y exigir el protocolo y que las autoridades del colegio actúen como corresponde y la defiendan como corresponde. ¿Qué es lo más recomendado? A ver, una pregunta compleja, o sea, es una buena pregunta, pero tiene una respuesta compleja porque abarca distintos niveles, porque abarca, ¿cierto?, como a nivel familiar, a nivel individual, pero también abarca a nivel escolar, de directivas de los colegios, también de lo que tiene que ver con políticas públicas ligadas a este tema. O sea, es un tema que tiene varias aristas. A ver, en particular yo creo que lo más importante en este caso es validar a quien está siendo víctima de bullying. Yo creo que lo que decide hacer la familia con esta alumna, ¿cierto?, de Talca, me parece muy positivo, ¿cierto?, que es darle el espacio para que ella se sienta validada, de que lo que le está pasando es importante para ella, más allá de que, en el fondo, en este caso hay agresiones bien importantes, ¿cierto?, como las que tú me describías, Uh-huh. pero independiente del nivel de la agresión, lo más importante es la evidencia de que él lo está pasando muy mal. Y eso no se puede invalidar, no se puede decir como, ay, pero estáis exagerando, o esto no es tan grave, o bueno, pero tú sabes cómo son tus compañeros. Como que todas esas formas que a veces son buscando tratar de ayudar, muchas veces invalidan y hacen que la experiencia sea aún peor. En el fondo estas son situaciones que tienen características traumáticas, ¿cierto? Y por lo tanto, validar a quien está pasándolo muy mal es muy importante. Y lo otro, aprovechando, ¿cierto?, como un poco a nivel familiar, que tiene que ver con el tomar acciones, pero también como de una manera muy preventiva, ¿cierto? Es poder establecer con los hijos canales de comunicación donde ellos se sientan en confianza de poder contarnos estas cosas, porque muchas veces el bullying genera mucha vergüenza y es algo que se vive muy solitariamente, y eso sin duda que es un riesgo mayor para poder llegar a conductas o trastornos definitivamente de salud mental, ¿cierto? Incluso llegando a situaciones relacionadas al suicidio, que no han sido frecuentes de ver tampoco en red a consecuencia de estos abusos. Y por lo tanto que exista la confianza de que quien sufre de estos pueda acudir a su principal red y contar lo que le está pasando, y que sepa que se va a sentir validado y que se van a tomar acciones para protegerlo. Más allá de cuál sea la decisión que se tome, pero que el centro esté puesto en cómo esta experiencia está siendo muy difícil para quien lo está viviendo, y que contarlo también es muy difícil, y ese momento es clave en el que se sienta validado, no invalidarlo, porque si uno lo invalida, la probabilidad de que se cierre ante contar lo que sigue pasando es mucho mayor y aumenta los riesgos de manera muy significativa. Porque además, Nicolás, aquí hay un tema, ¿no? Que efectivamente los niños y niñas, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no?, suelen sentirse muy identificados con sus pares, es lo que validan más en esa etapa de la vida, más que incluso que los adultos. Y cuando me imagino ese dolor, esa pena, esa segregación incluso viene de sus pares, puede ser aún más doloroso para ellos. Y ya lamentablemente hemos visto un montón de casos de suicidio, incluso por distintos casos, desde bullying cibernético porque tienen fotos, o porque son trans, o porque no los aceptan, una serie de distintas realidades que hace que los niños actúen de esta manera, por más que muchas veces tengan una red de apoyo, pero uno tiene que estar más atento que nunca a esa reacción. Y eso es lo difícil, porque también, y ahí me acuerdo que hace muchos años entrevistamos a una finlandesa que dio origen a uno de estos programas anti-bullying, que habla del rol, por ejemplo, de los testigos, de las otras personas que forman parte de estos grupos que hacen bullying, que a lo mejor no son los protagonistas, pero que se quedan callados. Sí, que en el fondo que tiene que ver con complicidad, ¿cierto? Pero que a la vez probablemente hay amenazas como que están como implícitas dentro del grupo, ¿cierto? Es como si alguien reacciona ante, en el fondo, de proteger o defender a quien está siendo víctima, existe el riesgo de que esa misma persona pase a ser víctima del grupo de bullying desde su mismo grupo. Uh-huh. Y en el fondo eso genera como bastante dificultad en que
existan denuncias desde otros. Por eso que es tan importante, o sea, es algo que evidentemente debiese corregirse con el tiempo de alguna forma, pero por eso que es tan importante que la víctima se sienta segura de que puede acudir a una red donde se va a sentir escuchada. Y ahí, bueno, yo creo que también es importante el informarse respecto a cuáles son los programas que tienen los colegios o los proyectos que tienen los colegios respecto al manejo del bullying. Yo creo que al momento de elegir un colegio esos elementos son importantes hoy día porque se sabe que existe y se sabe que las repercusiones que podría tener son muy graves. Claro, la incorporación de respuestas, ¿no? Porque en muchas ocasiones, claro, bien lo dices tú, tener ese soporte, uno se fija en ese tipo de cosas a la hora de los establecimientos, en la medida que también uno puede elegir, porque a veces no puede elegir el colegio. Exacto. Por supuesto. Claro, sí. Claro, estamos hablando de ahí. Estas como especie de angustias que hay en marzo, y no hablo solo del colegio, ¿no? Como que partiera el año, como que hay una especie de tensión, ¿no? De agobio. De agobio, como que agobio que es real, porque efectivamente hay que pagar un montón de cosas y hay cosas que se podrían hacer en otros meses, pero se tiran todas para marzo. ¿Cómo manejar, yo sé que caso a caso es, ¿no? Pero en términos generales, este inicio de año, que en rigor es emblemáticamente como que el año partiera hoy día 4 de marzo, ¿no? Sí. Bueno, también que sea... porque, como tú bien decías, hay muchas cosas que se tienen que sí o sí realizar en marzo porque están organizadas de esa forma, pero además como a nivel de medios y todo, se va generando esta como ansiedad, esta expectación ansiosa, ¿cierto? Como a nivel de que desde ya enero nos empiezan a avisar que en marzo se viene difícil, en el fondo. Yo creo que es muy importante tanto como para niños como para adultos, ¿cierto? Cuando nos empezamos a acercar a estas fechas que efectivamente hay un cambio brusco de lo que tiene que ver con que habitualmente enero y febrero es donde la mayoría de la gente se toma vacaciones, y partir con un año académico, escolar y laboral, ¿cierto? De forma bastante brusca. Ahí yo creo que es importante prepararse y ojalá no llegar de golpe, ¿cierto? Llegar en el fondo el día sábado o domingo de vuelta a las vacaciones y partir el día lunes. Creo que eso puede ser un poco brusco y es una manera de cuidarse también, ¿cierto? Y también yo creo que es muy importante el mantener las conductas de autocuidado en la medida que parta el año, en el fondo marzo. No olvidarse, ¿cierto?, de que independiente de la cantidad de cosas que tengamos que hacer, todo se puede sostener de una mejor manera, no sin riesgo ni síntomas, pero que se puede sostener mejor cuando no nos olvidamos de preocuparnos por nosotros mismos, ¿cierto? De darnos los espacios para, por ejemplo, ¿cierto?, que suele pasar, comer tranquilos, ¿cierto? Aunque tengamos poco tiempo, pero que esos momentos sean de calidad con la comida, ¿cierto? Tomar desayuno tranquilo, tener los espacios para almorzar y así. Porque habitualmente uno desde la ansiedad que pueda generar a veces se salta estas cosas, como por el miedo a llegar tarde nos saltamos el desayuno, o por estar apurados con el trabajo nos saltamos el almuerzo, ¿cierto? Yo creo que esas cosas son muy importantes. Claro. También el hecho de hidratarnos frecuentemente, cuando ya sentimos sed es un poco tarde, la idea es no llegar a eso, o sea, tomar mucha agua. Como respetar las necesidades básicas, no olvidarnos de que son básicas por una razón vital, ¿cierto? Sí, pues. Y no postergarlas porque estemos en este agobio o en este tener que reinsertarnos en una rutina que, en el fondo, evidentemente es bien frenética. Nicolás Hayes, psiquiatra, miembro del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad. Una última pregunta que nos llega de parte de nuestros auditores y que voy a hacer un 2x1, porque Raúl dice, ¿el bullying genera un efecto rebote en los niños? O sea, después de que realizan conductas agresivas en sus hogares, como por ejemplo hacerle daño a sus mascotas, y eso mismo quiero preguntártelo sumando, digamos, ¿ante qué cosas hay que prestar atención respecto a las conductas de los niños? A ver, el por qué alguien llega a hacer bullying es difícil determinarlo porque también hay muchos factores que influyen. Yo creo que es importante separarlo de que efectivamente hay niños que tienen ciertos rasgos, ¿cierto?, quizá un poco más patológicos, que llegan a hacer bullying, pero no son todos. O sea, hay muchas veces que
que el bullying está tan como normalizado dentro de algunos grupos que a veces no hay tanta noción de que se está haciendo bullying. Creo que eso también es importante como parte de la educación, de formar en el fondo en este tipo de temas. Entonces, claro, no necesariamente quien hace bullying va a ser alguien que haga daño en otros escenarios. O sea, no necesariamente ese niño, porque también existe como se me fue la palabra, pero en el fondo como cierta caricaturización, ok, claro, del niño que hace bullying y maltrata a los animales y rompe cosas y quema cosas, como que no necesariamente son malos, y eso también creo que es súper importante, como creo que por eso te comentaba que hay muchos factores asociados, pero sin duda yo creo que es importante tomar en consideración de por qué se llega a hacer bullying o de dónde se aprendió esa conducta. Yo creo que eso sí cobra más relevancia, porque ahí quizás es donde se puede intervenir para prevenir que esa persona siga incurriendo en ese tipo de conducta. Y la segunda pregunta, perdón, ¿cuál fue? ¿Cuáles eran esas precisamente conductas ante las que tenemos que estar alertas para empezar a conversar con los niños o a fijarnos más? O sea, respecto a quien hace bullying, hay que fijarnos primero, tener una buena comunicación con el niño, como ya les comentaba, eso tanto de la víctima como de quien hace o ejerce el bullying. Tener una buena comunicación con el colegio también, porque ellos son los que pasan mayor tiempo viendo a los niños, ¿cierto? En estos contextos, como que existan las instancias para poder tener el conocimiento de cómo se porta el niño en el colegio, porque muchas veces es muy distinto en la casa que en el colegio. Tener una buena comunicación con los padres de los otros niños, ¿cierto? Como de poder presentar de forma respetuosa que existe, no, mira, ¿sabes qué? Tu hijo, o mi hijo me contó que tu hijo le hizo esto en el recreo, por ejemplo. Como tener la confianza de los padres para poder presentarse estas cosas de forma respetuosa y poder intervenir a tiempo. Y, por supuesto, también lo que tiene que ver con la educación. Y de conductas que uno pueda ver, básicamente eso, como portarse más agresivamente, tener cambios en el patrón de conducta, ¿cierto? Como de venir funcionando de una manera y de repente empezar a funcionar distinto, que empiecen en el caso de las víctimas, ¿cierto? Empezar a tener síntomas propiamente tal, ¿cierto? Como en el caso de esta niñita de Talca, ¿cierto? Como mucho miedo a tener que entrar a clase o tener que ir al colegio, que empiece a dormir mal, ¿cierto? Que se empiece a alimentar mal, que baje el rendimiento escolar, y por supuesto que empiece a encerrarse, que converse menos, que se vea más triste, y evidentemente se empiezan a aparecer conductas de riesgo como de autoagresiones o una ideación suicida o que se sospeche, ¿cierto? De todas maneras hay que intervenir lo más precoz posible. Queremos darle las gracias por haber estado con nosotros y habernos orientado tanto en esta conversación que se hace fundamental al regreso de clases, además a Nicolás Hayes, psiquiatra y miembro del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Sandra Ceballos y Cristian Arcos tienen